Esta es una actividad del Instituto de Derecho Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal. Mi nombre es Joaquín de Rocha, soy el director del instituto y realmente me es sumamente grato presentar al profesor doctor Roberto Falcone, quien entre el día de hoy y el jueves 28, el jueves próximo, disertará sobre los cambios, las reformas producidas por el nuevo Código Penal, Procesal Penal Federal de la Nación, que como ustedes saben está ya rigiendo en algunas provincias y se supone que en un tiempo todavía no establecido a determinar, va a ser la ley procesal penal de la justicia federal de todo el país. Le agradecemos una vez más al doctor Falcone, que siempre está cerca nuestro, aunque su residencia es en Mar del Plata y desde allí está hablando. Por decir dos palabras de sus antecedentes, como le decía recién, recordaré algo que yo no sabía, y es que fue un distinguido delantero de varios clubes de fútbol de Mar del Plata, pero afortunadamente dejó los penales por el derecho penal, y hace ya muchos años, y desde entonces ha hecho contribuciones sumamente importantes a nuestra materia, tanto en el derecho procesal penal como en el derecho penal, y fundamentalmente se podría decir que es una de las figuras más destacadas en nuestro país en materia de defensa de los derechos humanos, lo cual ha realizado a través de las publicaciones junto con las de derecho penal, pero también en el ejercicio de su cargo de juez del Tribunal Oral Penal Federal de Mar del Plata. Con toda esta experiencia, creo que es una persona especialmente indicada para ilustrarnos en relación al tema que nos convoca el día de hoy. Nuevamente, Roberto, gracias, y quedas en uso de la palabra. Perdón, una mención que quiero hacer. Todos tienen muteado el micrófono, pero por favor, cuando termine de hablar, vamos a abrir a quienes quieran hacerlo, que pidan la palabra para hacerle las preguntas o manifestar las inquietudes que tengan sobre lo que se ha venido diciendo durante esta jornada. Gracias de nuevo, y el público es tuyo, Roberto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Es para mí un placer dar una charla en el marco del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal y en el Instituto de Derecho Penal y Criminología. Y sobre todo para hablar del nuevo Código de Procedimiento Penal Federal, porque algunas de las instituciones ya están vigentes. Entonces es muy saludable que empecemos a manejarnos con criterios conceptuales que están muy alejados al sistema mixto, que todavía lamentablemente está vigente en Capital Federal, pero que no se adecua a las exigencias de la Constitución Nacional. Creo que estableciendo los criterios y los principios generales que surgen de este buen código, tiene algunos defectos como todo ordenamiento legal, pero la verdad es que a mi juicio son mayores las virtudes que los defectos, y se le han hecho algunas reformas todavía que lo mejoran, que han ido acompañadas también de reformas del Código Penal, a las que no sé si alcanzaría a referirme hoy, pero en todo caso lo haré en la semana que viene, y creo que esto contribuye a una mejor calidad en la prestación del servicio de justicia. El Código de Procedimientos Penal Federal, instituido por esta ley 27.063, le adjudica al Ministerio Público la investigación de las conductas con relevancia jurídico-penal. Todo esto se hace con el objeto de establecer si existe o no mérito suficiente para abrir un juicio respecto de la persona que está siendo investigada. El nuevo código ha tomado como antecedente el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Chubut,
el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la riquísima experiencia que suministraron los códigos de primera generación de Córdoba, provincia de Buenos Aires, entre muchos otros, centralizando la importancia del proceso penal en la etapa del debate oral. Finalmente, y después de más de un siglo y medio, nuestro país se encamina a lograr un tipo de proceso acorde con la Constitución Nacional, que impone el sistema acusatorio, tal como lo previó nuestro constituyente al regular el juicio político, separando claramente las funciones de perseguir y juzgar, y atribuyéndole a la Cámara de Diputados la acusación, en el artículo 53 de la Constitución Nacional, y a la Cámara de Senadores el enjuiciamiento y la decisión. El sistema procesal penal, como no puede ser de otro modo, es derecho constitucional reglamentado, al estar constituido por una serie de normas que custodian los valores consagrados en nuestra Carta Constitucional. No hay juicio sin parte que lo promueva. Ne procedat iudex ex officio, o ne procedat iudex sine actore. La impronta del nuevo modelo, como dice Roxin, acusar por un lado y juzgar por el otro, reside en que el interés estatal en la persecución penal es salvaguardado por el representante de la acusación. Los intereses del imputado los representa el defensor, y ambos realizan en lo esencial los interrogatorios del acusado y de los testigos. Y por cierto, en especial a través del interrogatorio cruzado característico del proceso penal inglés. Por consiguiente, las partes ejercen el dominio del procedimiento y también pueden disponer del objeto procesal por medio del desistimiento de la acusación o de la declaración de culpabilidad por parte del acusado. Es decir, disponibilidad del objeto del procedimiento y de la declaración de culpabilidad, el plea bargaining, como se conoce en el derecho americano. El juez ya no reúne los fundamentos de la sentencia a través de medidas de investigación propias, sino que dirige el juicio como una especie de árbitro imparcial que finalmente dicta la sentencia junto con el jurado, cuando hay juicio por jurados, pero siempre sobre la base de los elementos de cargo y descargo reunidos por las partes. Se habla aquí de un proceso acusatorio puro porque solo los hechos alegados por la acusación pueden conducir a una condena. Así, va quedando atrás el proceso mixto que atribuye al juez el deber de esclarecimiento y averiguación del delito, no encontrándose limitado por las peticiones de las partes, todo lo cual le permitía adentrarse de oficio al conocimiento de los hechos, con menoscabo de su imparcialidad. En forma terminante, el artículo 9 del nuevo ordenamiento procesal le impide al Ministerio Público realizar actos propiamente jurisdiccionales y los jueces no pueden realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal. Esto es central. El Ministerio Público no puede realizar actos propiamente jurisdiccionales. Ya veremos qué significa, qué se quiere alcanzar con esta prohibición. Pero los jueces no pueden realizar actos de investigación que impliquen el impulso de la persecución penal. No pueden perseguir la acción penal. Y a fin de garantizar la observancia de tales principios, el artículo 90 de la Ley Procesal Penal edicta que es el Ministerio Público el que tiene a su cargo la investigación de los delitos y la promoción de la acción penal pública contra los autores y partícipes. Pero además la ley del Ministerio Público le impone fijar la política de persecución penal, lo cual amplía el horizonte funcional hasta ahora asignado al fiscal. Y esto va a tener importantes consecuencias: fijar la política de persecución penal. Este último cometido se advierte claramente en la regulación de las investigaciones genéricas, lo que Alberto Binder denomina persecución penal estratégica y comunitaria, al analizar las nuevas funciones del Ministerio Público Fiscal en Latinoamérica. Ese cambio de paradigma implica el abandono de un modelo que concibió al delito como infracción, acentuando frente a la desobediencia del ciudadano los poderes del juez, pero desconociendo al mismo tiempo que la función político-criminal que cumple el proceso como modo de gestión
de un conflicto social puede servir tanto al control de la criminalidad como a la pacificación social. El modelo infraccional deja de atender a los intereses de la víctima afectados por el delito para poner el acento en la sociedad, el Estado o el monarca. De allí la necesidad de perseguir todos los delitos de los que se toma conocimiento. Una sociedad organizada bajo tales parámetros castigará la manifestación aparente del delito desde el inicio de la investigación, escrita, secreta, no contradictoria, como a través de la prisión preventiva, tal como lo expresara Richelieu, al señalar, hay crímenes que deben castigarse primero e investigarse después. Salus Publica Suprema Lex Est. En este nuevo esquema, el proceso penal dejará de ser una serie concatenada de actos direccionados al dictado de una sentencia, prescindiendo del análisis secuencial y de la lógica del expediente como verdadera ideología del trámite, para centrar sus finalidades en la actividad de las partes, cuya labor colectiva permitirá establecer la verdad de los hechos sobre los que se edificará la posterior sentencia. El proceso penal dejará de girar alrededor del expediente, no solo la investigación, sino también el litigio. El nuevo proceso penal no solo es una herramienta político-criminal, sino que es parte del sistema de garantías. Se desenvuelve a partir de la antinomia fundamental, entendida como la contraposición esencial y básica entre la búsqueda de eficacia y los límites al poder punitivo. En tal dirección, las normas procesales penales constituyen herramientas de política criminal o también pueden ser vistas como parte del sistema de garantías, lo cual representa una contradicción que atraviesa todo el proceso y que obliga a tener presente que una misma norma podría tener ambas funciones. Y si ello ocurriese, debe tenerse presente que la función político-criminal del dispositivo legal debe interpretarse restrictivamente y, por el contrario, la garantía extensivamente. Últimamente se observa un distanciamiento del derecho penal del hecho, redireccionándose a una compensación flexible de intereses y conflictos. El delito como conflicto socializa a los intervinientes, desdramatiza sus intereses, contempla la perspectiva de la víctima y ablanda la sanción penal, como señala hoy en Alemania Benno Sabel. Esta idea está enmarcada dentro de la corriente que ante el fracaso de la pena y del sistema carcelario intenta presentar las formas de reacción constructiva frente al delito. La decisión a favor de la asimilación socialmente constructiva del hecho, mediante la reparación, que ha sido incluida en el Código Penal argentino, enriquece el objetivo del restablecimiento de la paz jurídica tras un delito consumado, siempre atendiendo la perspectiva de la víctima y mirando al delito también como un conflicto. Está produciendo en el derecho penal un reemplazo del paradigma del acto por el del conflicto. Hay un reajuste de contextos normativos, de argumentación y valoración que afecta al derecho material y procesal penal. El paradigma del conflicto aspira a la multipolaridad, a la multiperspectiva. El Estado moderno de derecho debe mantener la legitimidad mediante adaptaciones a prerrogativas, a expectativas sociales. El hecho presenta un ablandamiento al incorporar en su tratamiento intereses, expectativas económicas, aspiraciones de conocimiento, opciones de conductas diversas y presunciones de riesgo. El delito como conflicto socializa a los intervinientes y desdramatiza sus intereses. De conformidad con estos principios, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala que el fiscal procurará alcanzar una solución del conflicto que restablezca la armonía entre sus protagonistas y la paz social, lo cual se ve ratificado en el artículo 22 de la Ley Procesal Penal Federal. Esta nueva visión de la tarea que lleva adelante el agente fiscal al promover la investigación ante la presunta comisión de un delito, lo obliga desde el inicio a plantearse una estrategia frente al caso
que deberá presentar ante la jurisdicción. En tal dirección, el fiscal deberá recopilar información que le permita construir una versión de los hechos verosímil, teniendo en miras la apertura del juicio oral o buscando la aplicación de medidas alternativas que satisfagan los intereses de la parte ofendida, para lo cual el Código flexibiliza lo concerniente al ejercicio de la acción penal y le concede amplias facultades para que pueda cumplir con dichas finalidades, siempre vedándole el ejercicio de actos propiamente jurisdiccionales, como pueden ser las requisas, el registro de lugares, el secuestro de cosas, etc. Le corresponde al fiscal elaborar la teoría del caso que habrá de presentar al tribunal. Esto es una historia breve y sencilla, un relato de lo que verdaderamente ocurrió desde su punto de vista. A él le corresponde definir los hechos que se ventilarán eventualmente en el juicio oral. La defensa podrá construir otra historia, dar otra versión de los hechos, pero sin una teoría del caso del fiscal no hay juicio. Esta historia oficial no puede estar ausente. Claramente, el modelo acusatorio, definido en base a la separación de funciones, empuja al sistema adversarial, manteniéndose el juez, esto es muy importante, el juez debe mantenerse ajeno a los intereses de las partes. Son las partes soberanas para definir los hechos por reivindicar. El juez no puede poner su neutralidad en juego. Como dice Mirhan Namaska, inconsciente, desconocedor de los detalles, podría llegar fácilmente a convertirse en un intruso ciego y torpe. Estas cuestiones que al procedimiento mixto se le ocultaron, habían revelado una gran preocupación en los autores clásicos. Al ser el juez un órgano supraordenado a las partes, no actúa sino cuando se acude a él. Esto lo decía Tocqueville. Por naturaleza, el poder judicial carece de acción. Repito, el poder judicial carece de acción. Es preciso ponerle el movimiento para que se mueva. Se denuncia un delito y se castiga al culpable. Se le llama para que rectifique una injusticia y la rectifica. Se le somete un acto y lo interpreta, pero no acude por sí mismo a perseguir a los criminales, a buscar las injusticias o examinar los hechos. El Poder Judicial violentaría en cierto modo esa naturaleza pasiva si actuase por sí mismo. El sistema pone en cabeza de los acusadores, fiscal y querellante particular, la averiguación de los hechos que les permita abrir un juicio oral y público, sin que pueda la jurisdicción, esto también es central, considerar hechos que no son objeto de disputa, ya que de obrar en tal sentido se volvería inquisitivo. La autonomía de las partes en la gestión del juicio no debería verse interferida, ni los intereses tácticos de los litigantes, tal como los perciben, incluso, si esta autonomía resulta en una distorsión sustancial de lo que el juez considera una sentencia adecuada basada en los hechos. De este modo, si el fiscal se equivocó en la presentación del caso, si acordó algo que no le convenía, es su responsabilidad y no puede ser salvado su error por el Estado. Y esto se plantea tanto en lo fáctico como en la teoría jurídica. Si tenemos tiempo, en algún momento vamos a hablar de cómo se ha debilitado el Iura Curia Novit con estas nuevas interpretaciones. En esta dimensión debe enfatizarse que la carga de la prueba le corresponde a la acusación, quien debe alegar y probar y persuadir acerca de la existencia de los hechos que sustentan una condena. Es la acusación quien debe convencer al juez de la verdad, de una afirmación a la luz del estándar exigido, despejando el principio de la duda razonable, no existiendo en ningún caso, digo en ningún caso, que obligue al imputado ni inversión de la carga de la prueba al invocar un eximente, una causal de inimputabilidad, por ejemplo. Por estos carriles deberá transitar un proceso acusatorio adversarial
Y la propia etapa preparatoria ya no será más ni escrita, ni secreta, ni no contradictoria como en el proceso mixto. El desafío, justamente llevar adelante una investigación, garantizando desde el inicio los derechos que le asisten al imputado, tal como será viendo. Una investigación de la que debe ser informado a fin de preservar el principio de igualdad de armas. Una investigación en la que la defensa pueda confrontar con el fiscal las medidas que se van adoptando en su decurso. Entonces veamos con qué criterios actúa el fiscal en la investigación penal preparatoria. En principio, la investigación, y como ocurre actualmente, puede iniciarse por denuncia, querella, prevención policial o de oficio. El objeto de la investigación es la recolección de información que permita preparar la acusación penal. Esa es la finalidad. Constituye una actividad científica, técnica, legal, orientada a determinar la verdad de un hecho que se presuma delito, buscando establecer su estructura objetiva y subjetiva. Los elementos de prueba que se recogen en la etapa preparatoria no tienen valor como prueba para fundar una sentencia condenatoria o absolutoria, que es lo que ocurre en el proceso mixto. Y en su cometido, el fiscal deberá construir una historia, una narración verosímil de lo ocurrido, y desde allí deberá definir cuáles son los hechos que deben probarse para que dicha narración pueda sortear primero el filtro que supone la audiencia de control de la acusación y luego el filtro máximo del juicio oral. La historia se construye a partir de la violación de una norma de comportamiento, el hecho que debe verificarse, su lesividad, sus consecuencias y todo el contexto que corresponde denotar. El contexto es muy importante, no se trata solo de la acción típica, sino todo el contexto en la que se inscribe esa conducta típica a fin de asegurar la violación de la defensa en juicio del imputado, no dejarse sorprender por elucubraciones puramente normativas o valorativas. La actividad del fiscal se orienta a adquirir conocimientos sobre los hechos que deben ser probados, el objeto, buscando aquellos datos o elementos que pueda incorporar a la pesquisa, individualizando los medios de prueba para tales fines. Teniendo en cuenta la diferencia sustancial entre los actos de investigación y los actos de prueba. En esta etapa el fiscal lo que pretende es generar probabilidades, no certezas. De allí la importancia del concepto elemento de prueba, es decir, todo dato objetivo que permita producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva. Datos que ingresarán al proceso, como ya se dijo, a través de los medios de prueba, del procedimiento previsto para dicha incorporación. Es decir, una cosa es la averiguación y otra cosa es la verificación. Esta confusión que nos viene desde la partida de Alfonso el Sabio, acá ya aparece nítidamente separada. La investigación en un proceso acusatorio adversarial debe orientarse a descubrir lo que realmente pasó, dando una respuesta rápida y adecuada al conflicto social, ofreciendo distintas salidas alternativas. Ello de ninguna manera implica renuncia a las garantías básicas de los sujetos naturales del proceso, sino la visualización del delito como un conflicto cuyas consecuencias disvaliosas pueden ser compensadas. La finalidad compositiva del proceso juega también un rol importantísimo, sobre todo en esta primera fase, rigiéndose por reglas completamente diferentes a aquellas que gobiernan el proceso de conocimiento. Es decir, a ello nos vamos a referir más adelante. Acá la investigación apunta a la fase conoscitiva, recopilar información para arribar al juicio oral y público, pero también a la fase composicional, resolver el conflicto entre las partes armonizando sus intereses. De allí que las partes a lo largo del proceso deban elaborar, depurar y finalmente desahogar en el juicio oral la respectiva teoría del caso que fueron construyendo desde la apertura de la investigación hasta la audiencia de control de la acusación. Y teniendo en cuenta que el obrado en esta etapa es provisional, los hechos deben ser analizados por medio de proposiciones fácticas.
Es decir, en la investigación, los hechos se analizan por medio de proposiciones fácticas, apoyadas sobre determinados medios probatorios, que es lo que le va a permitir a las partes sostener sus fundamentos jurídicos, con el fin de corroborar la teoría del caso que vienen planteando. Y aquí reside la diferencia esencial con el tipo de proceso que se deja atrás. Aquí se trata de comprobar las proposiciones fácticas que formulan los litigantes, como afirmaciones de hecho, porciones de información que les permitan formular sus peticiones, pero luego deberán ser verificadas en el juicio oral, porque una cosa es la averiguación y otra cosa es la verificación. Julio Mayer nos había prevenido acerca del error de permitir que el juez investigue y documente su actividad en actas, que lo haga según su interés y no en el de las partes que debaten en el juicio, y que dichas actas expresen la verdad de lo ocurrido. La investigación debía ser acordada al fiscal, ya que su verdad no sería superior a la verdad de la defensa, en el marco de una investigación informal y meramente preparatoria, en todo caso similar a la que lleva el abogado en su estudio jurídico antes de presentar una demanda de daños y perjuicios. Si bien esta actividad que lleva adelante el fiscal es meramente preparatoria del ejercicio de la acción penal, cuidado, no es una gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa de aquellos. Es una obligación jurídico estatal que debe realizarse con seriedad y no como una simple formalidad. Es una obligación del Estado en la búsqueda de la verdad, tal como lo resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la masacre del pueblo de Bello contra Colombia. Como nota fundante del proceso penal adversarial, surge su carácter dialógico, de contrastación del relato de los hechos y de los distintos discursos que los narran, que los interpretan o que los reconstruyen. Todo con el fin de resolver un conflicto social que debe ser gestionado por quienes tienen a su cargo la gestión de los intereses sociales, reconociendo el Estado en supuestos concretos que dicha carga o que dicha gestión quede en cabeza del damnificado. Por ejemplo, aquí se prevé el sistema de conversión de la acción penal pública en privada. En los ordenamientos provinciales todavía no se han producido las modificaciones necesarias para ampliar el proceso penal y extenderlo al modelo de solución de conflictos, pero la normativa penal ya vigente en el artículo 59, en los incisos 5 y 6, al incorporar la posibilidad de introducir nuevas regulaciones en torno a la suspensión del proceso a prueba, a la conciliación y a la reparación, está propiciando nuevos desafíos que hay que asumirlos cuanto antes. ¿Cuáles son los principios que rigen esta actividad fiscal? Rápidamente. Teniendo en cuenta que se trata de una fase preparatoria que tiene carácter provisional y que su finalidad reside en la recopilación de información que permita ventilar en un juicio oral y público la verdad de los hechos en que se funda la acusación, esta etapa, a diferencia de la instrucción del proceso mixto, debe ser objetiva, desformalizada, orientada a construir la verdad de los hechos de manera contradictoria. Fíjense, el sumario se caracterizaba por no ser contradictorio. Acá tenemos que construir la verdad de los hechos de manera contradictoria, oral, rápida y dirigida con lealtad y buena fe. La objetividad, el fiscal es parte en el proceso, pero no es un adversario pleno del acusado, toda vez que debe custodiar el cumplimiento del principio acusatorio, el contradictorio que permita la actuación de las partes en condiciones de igualdad. De allí que el cambio de sistema mixto al adversarial no implica trasladar al fiscal las funciones instructorias que cumplía el juez. El fiscal no es un juez anterior a otro juez. Estas ideas que se fundaban en la concepción de Guarneri, quien critica el concepto material de parte, quienes combaten el proceso penal, no son acreedor y deudor de una pena según el derecho sustancial. El Ministerio Público hace valer una pretensión del Estado, tiene el cuerpo de parte, pero en algún punto también tiene el alma de juez. Roxin
lo dice magistralmente. En el proceso penal alemán el fiscal no es parte, por ello no tiene que reunir unilateralmente el material de cargo contra el imputado, sino que debe investigar también las circunstancias que sirvan de descargo. Y en ocasión del festejo del centenario del Ministerio Público de Hamburgo, Roxin pronunció una conferencia en la que destaca el carácter de custodio de la legalidad señalado para el Ministerio Público, que no fue creado para cumplir una función unilateral de persecución, sino para ser el custodio de la ley. Y críticamente, muy críticamente, se refería al fiscal que identificaba con el cliché del fiscal riguroso, que con conciencia de que se juega su carrera y persecutor con saña, a quien por sobre todos sus parágrafos, por encima de la ley, todo lo humano le resulta extraño, que con fariseísmo subalterno contabiliza las absoluciones como derrotas y las condenas como victoria. Esta es una calcomanía crítica. El fiscal no debe ser ese sujeto. El fiscal debe ser un custodio de la legalidad del proceso. El agente fiscal que lleva adelante la fase preparatoria debe dirigirla con criterio objetivo, procurando recoger con celeridad los elementos de cargo y también los de descargo que resulten útiles para la averiguación de la verdad. La nota de objetividad que caracteriza la intervención del Ministerio Público ya surgía en las directrices sobre la función de los fiscales aprobadas en el Congreso de La Habana en 1990. Los fiscales tienen que proteger el interés público, actuarán con objetividad, tendrán debida en cuenta la situación del sospechoso y de la víctima y prestarán atención a todas las circunstancias pertinentes, prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso. No es que las circunstancias ventajosas las podrá producir en el juicio oral. Las circunstancias ventajosas también tienen que ser producidas durante la investigación preparatoria. Y esta fórmula de la objetividad permite separarla de la nota de imparcialidad, que dentro del proceso penal es privativa del juez. Solo al juez puede exigírsele imparcialidad, porque esta condición es impuesta como una exigencia esencial para el desempeño de su función. La imparcialidad está modernamente incluida dentro de la garantía constitucional del juez natural, ya que los tratados internacionales de derechos humanos, incorporados a la Constitución Nacional, garantizan el derecho de todo acusado en materia penal de ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. El fiscal, como sujeto a cargo de la gestión de los intereses sociales, no puede ser alcanzado por la nota de imparcialidad. Ya lo decía Calamandrei, como mantenedor de la acusación, habrá de ser parcial como un abogado, pero como guardador de la ley, deberá ser imparcial como un juez. El fiscal es un abogado sin pasión y un juez sin imparcialidad. Este deber de objetividad del acusador público le obliga a actuar con lealtad y buena fe, deber que se extiende a todas las etapas del proceso y que comprende en este código la obligación de dar la información debida y de ocultarle datos al imputado. Y esto está garantizado en la letra de la ley, en los artículos 230 y en el 135, inciso A. Esto ya lo había reconocido la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos cuando falló el caso Berger versus United States y caracterizó al fiscal como un sirviente de la ley, en la medida en que debe interesarse tanto en el castigo del culpable como en el no sufrimiento de los inocentes. La objetividad tiende a impedir la tunnel vision, esto es una visión distorsionada de los hechos, desde un túnel, a consecuencia de una esquizofrenia funcional que pone en cabeza del éxito de la investigación, descubrir el delito y castigar al culpable, pero al mismo tiempo tiene que proteger al inocente. De allí que se exija, al finalizar la etapa preliminar, una fuerte autocrítica en orden a los elementos colectados y la posibilidad de obtener una condena en juicio. Con otras palabras, no todas las investigaciones pueden terminar en el juicio oral y público. Hay que hacer una autocrítica al cierre de la investigación penal preparatoria.
El fiscal debe asumir la dirección objetiva y profesional de la investigación. Debe elaborar una metodología operativa de trabajo, orientada precisamente a persuadir al magistrado que autorice las diligencias útiles para el avance de la pesquisa, a cuyo efecto deberá diseñar un bosquejo sobre posibles hipótesis delictivas. Tiene que evaluar la calidad de la información recibida, los requisitos de legitimidad de la acción. Tiene que establecer procedimientos de control de tareas, mantenerse actualizado sobre los acontecimientos jurídicos relevantes y encomendar diversas tareas a los investigadores según sus perfiles y capacidades, y a la vez de brindar una efectiva asistencia a la víctima. Téngase en cuenta que fiscales y víctimas comparten el mismo espacio procesal. La investigación penal preparatoria además debe importar una actividad procesal desformalizada, dirigida en principio a la acreditación del hecho delictivo, sus circunstancias, con el fin de asegurar los elementos probatorios que luego serán evacuados en la audiencia oral. Todo ello sin desconocer, como nota sobresaliente, las posibilidades del modelo de solución del conflicto que la norma procesal penal nos impone en el artículo 22. Debemos tener presente que el traslado al actor penal de la fase investigativa no implica transferir lo que hacía el juez instructor en el procedimiento mixto. Por el contrario, la desformalización acentúa la importancia del debate oral, careciendo sus actos de valor para fundar la condena del acusado. Los actos de la investigación penal preparatoria solo pueden invocarse para fundar una medida cautelar, para plantear excepciones o instar el sobreseimiento. Esta etapa debe permitir investigar los datos que permitan recopilar información acerca de la comisión del delito, datos desconocidos que deberán utilizarse en la preparación de las respectivas teorías del caso que las partes presenten ante el tribunal. Por ello, esta etapa debe ser creativa, no plena ni destinada a obtener certezas, sino orientada a corroborar la hipótesis fiscal acerca de la existencia del delito, cuya información incorporará al legajo que debe llevar el Ministerio Público Fiscal. Desformalizar significa que no deben existir reglas rígidas para acumular información. La etapa investigativa es fundamentalmente una fase administrativa, orientada a la búsqueda de datos útiles. Estos datos revisten únicamente finalidad informativa. Sirven para elaborar las proposiciones fácticas que las partes intentarán verificar en el juicio, verdadero eje del proceso penal adversarial. Esto claramente representa una actividad administrativa, no es jurisdiccional. Como señalan Gómez Colomer y Orter Ramos, el descubrimiento del hecho delictivo y sus aparentes responsables es una ayuda administrativa que lleva adelante quien conduce esta etapa, como ya lo reconociera el Tribunal Constitucional alemán. La Ley Procesal Penal, en el artículo 230, dispone que el representante del Ministerio Público Fiscal formará un legajo de investigación con el fin de preparar sus planteos, el que no estará sujeto a formalidad alguna, salvo las normas prácticas de registro que dicte el Procurador General de la Nación. En puridad, la desformalización no constituye un principio, sino una buena práctica de trabajo, que enfatiza la búsqueda de información por encima de la solemnidad del viejo sistema, con fundamento en su carácter meramente preparatorio de la acción penal. Con otras palabras, los actos que se acumulan en esta etapa deben probarse en el juicio, salvo las excepciones que la ley prevé, el juicio pleno, acordado sobre el material de convicción reunido y la consecuente sentencia. Pero no estamos frente al proceso mixto en el que los actos procesales se protocolizaban en instrumentos públicos, los registraba el juez en un acta y ya entraba al debate oral prácticamente sin ningún tipo de oposición y hacía del juicio oral
una relectura, una conversión, un hacerle hablar al sumario escrito. Esta modalidad de trabajo impone una investigación dinámica, alejada entonces de la instrucción burocrática del sistema mixto. Basta de acumular constancias carentes de interés, proveídos, pases, copia de oficio, constancia de notificación. Todas estas características en la formación del expediente y divorciada de la centralidad del juicio. La centralidad del juicio, ¿qué supone? Que todas las cuestiones importantes que se susciten entre las partes deben resolverse en audiencias orales, públicas, continuas, contradictorias, en las que las partes formulen sus planteos. Muestra clara esta deformalización lo da el propio Código y la Ley del Ministerio Público cuando menciona la tarea de la oficina judicial, y que la oficina judicial tendrá a su cargo la confección de una carpeta judicial donde asentará la actividad que realice para cada uno de los casos, bajo el principio de desformalización. Y bajo el principio de desformalización también se trabajarán las defensas y todos los intervinientes en el proceso. De todas maneras, existen actos que por su importancia sí se alejan de dicha práctica. El anticipo jurisdiccional de prueba, la recepción de juramento, la promesa de decir verdad al testigo, en tanto preservan garantías básicas del procedimiento, evitando lesionar la situación procesal del imputado. Estas sí están protegidas por las formas procesales, porque las formas procesales, limitadamente a estos casos, son una garantía de libertad. Fíjense lo que pasa allí mismo en Buenos Aires, cómo se cuestiona en la ciudad de Buenos Aires a los fiscales que al presentar sus requerimientos de elevación a juicio se les critica la elevación de las consultas telefónicas por no cumplir con las formas procesales correspondientes, no acreditar la identidad del testigo, la recepción del juramento, promesa de decir verdad y toda la rica jurisprudencia que se ha generado en el ámbito capitalino sobre este tema. Ahora bien, una investigación orientada a tales finalidades hace que la verdad se vaya construyendo en el diálogo de las partes, sin que pueda el juez involucrarse introduciendo hechos o pruebas no consideradas por ésta. Ya no tenemos al juez que se comportaba como un buen padre de familia y que con esa mano bondadosa hacía que todos los participantes se alineen a él y él prácticamente dirigía la investigación. No, el Ministerio Público debe dirigir toda su actividad para recopilar la información que le permita construir una hipótesis verosímil de lo realmente sucedido, que deberá presentar al tribunal. No puede comportarse como el juez instructor del proceso inquisitivo, porque esta actividad no la realiza unilateralmente. Esta actividad se va a llevar adelante en confrontación con la defensa. Acá ya se ha descartado esa supuesta superioridad moral de los jueces, lo cual les permitía saltar el cerco y construir el caso con independencia del interés de las partes y de lo que ellas proponían, tal como lo ha criticado Alberto Binder. No, esta fase las partes tendrán que construir una versión de los hechos plausibles para que pueda ser sometida a la consideración de la jurisdicción, pero de manera dialógica. En el proceso adversarial, la búsqueda de la verdad está en manos de las partes. El conflicto se resuelve sobre la base del enfoque de los dos casos. No es una obligación exclusiva de los órganos estatales de persecución. Ha quedado superado el enfoque de una sola teoría del caso, que es la presentada por el fiscal. Igualmente, el sistema no obliga al defensor a plantear una teoría alternativa. Puede trabajar sobre las debilidades de la tesis de la fiscalía, lo que ocurre en muchos casos. Una teoría oficial no puede faltar, pero puede presentarse una teoría alternativa por parte de la defensa. Esto es, la investigación a cargo del fiscal es cuasi contradictoria, salvo en lo concerniente a determinados actos
cuya comunicación pudiera perjudicar el fin que se persigue. Entonces hay supuestos en los que se autoriza la reserva del legajo fiscal. Sin embargo, la letra de la ley garantiza a las partes, digo a las partes, al querellante y también al defensor, el acceso a lo obrado en el legajo fiscal, que es público para las partes. El legislador, con dicha regulación, pone énfasis en la construcción de la verdad a partir de la confrontación de los intereses, que el conocimiento se produzca como centella que brota del choque entre dos espadas, al decir de Nietzsche. Ha tomado conciencia el legislador que la verdad correspondencia es una aspiración difícilmente alcanzable. Solo nos aproximamos a la verdad, como señala Ferraioli, la que será construida por las partes en vez de confiarla a las bondades del poder del antiguo juez instructor. El proceso adversarial renuncia a la verdad correspondencia, entendida como la adecuación del objeto a la cosa, una correspondencia entre las proposiciones y el mundo siempre asequible a la realidad. En tal sentido, solo sería verdad la absoluta, humanamente difícil de alcanzar. En el sistema adversarial, la jurisdicción debe exigir la verdad a los acusadores, que son quienes detentan la carga de la prueba. Si ellos no responden a este requerimiento en relación a los hechos y derecho aplicable, no hay otro camino que la absolución. Hay que rechazar la acusación. Por lo tanto, la noción de una verdad histórico-material, esencia del sistema inquisitivo y también del atenuado mixto, debe suponer un fortalecimiento de su exigencia a los acusadores, vedándosele a los jueces colaborar en tal cometido, colaborar en la búsqueda de la verdad. Ello está prohibido. Por ello, el relato que se plasma en la sentencia, surgido de la competencia entre las partes, se emparenta más con un concepto de verdad semántica, según Tarki, en tanto se ascribe la condición de verdadero en el lenguaje propio del proceso penal, algo que puede no serlo desde el punto de vista epistémico. En el sistema adversarial son las partes quienes, en defensa de sus respectivos intereses, aportan la prueba que permita sostener sus peticiones. Ello favorece una aproximación a la verdad bastante objetiva, al no estar contaminada por prejuicios previos a la decisión final. La etapa preparatoria debe contribuir a la celebración de un juicio justo, filtrando aquella información que no aporte datos relevantes para el esclarecimiento del suceso criminal. Y no habrá un juicio justo si desde el mismo momento en que se comete un delito no se le garantiza al imputado una efectiva defensa material y el pleno acceso a la evidencia que lo incrimina y también a la que lo favorece. La observancia de las garantías constitucionales y las reglas del debido proceso constituyen, como en el derecho americano, una finalidad que debe preservarse. Durante siglos han quedado escondidas bajo la mano supuestamente bondadosa del juez instructor, del buen padre de familia, pero la realidad nos demostró que desconoció el carácter de sujeto de derechos del imputado y trabajó como un verdadero fiscal, según nos muestra la práctica. Una verdad absoluta y máxima como fin del proceso penal ha provocado que las partes no tengan gravitación en su construcción, reforzando los poderes instructorios, primero en el juez y ahora en los fiscales. El cambio que reclama el nuevo proceso penal adversarial consiste, por el contrario, que con absoluto apego a los derechos de las partes se construye una interpretación acerca de los hechos juzgados, una verdad, si persiste en llamársela así, que sea suficiente para emitir una decisión de mérito. Por lo tanto, una verdad sustancialista, emparentada con visiones autoritarias sobre la adquisición del material probatorio, donde el juez se involucra, no puede
aceptarse bajo ningún punto de vista. La verdad que se construye en el proceso penal es probable, es procesal, es más reducida en cuanto al contenido informativo que cualquier hipotética verdad sustancial, en el cuádruple sentido de que se circunscribe a las tesis recogidas a través de técnicas normativamente preestablecidas, de que es siempre una verdad solamente probable y opinable. Ya Marina Gastón Avellán nos prevenía sobre este desvarío. Nótese que el concepto de verdad en relación con el de prueba o verdad procesal es un ideal y en esta medida dicha distinción tiene la virtualidad de poner de relieve las inevitables limitaciones que el conocimiento de hechos en general y su institucionalización jurídica en particular padecen a la hora de averiguar lo que efectivamente ha sucedido, aunque solo la prueba o la verdad procesal resulte jurídicamente relevante, no es infalible. Y desde luego puede ser distinta, de menor o de mayor calidad, a la obtenida a través de otros procedimientos que no tengan limitaciones a las trabas procesales. En otras palabras, podrá decirse que la decisión del tribunal es final. Sí es final, en el sentido de que pone fin a la controversia y a la posibilidad de discutir la verdad del enunciado dentro del proceso. Pero poner punto final a la discusión de la verdad no hace verdadero el enunciado. Fíjense que esto es tan cierto que contra la sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas se admite el recurso de revisión cuando aparecen nuevos hechos o pruebas que demuestran que el imputado no es el autor del delito o que el delito no existió. Esto ya lo decía Winding. Toda sentencia condenatoria construye una cláusula rebus sic stantibus, es decir, hasta que no aparezca nueva prueba que demuestre lo contrario. Y si se comparte esta interpretación, hay que revalorizar el poder de la defensa, sobre todo cuando realiza o pide realizar a través del Ministerio Público Fiscal determinadas diligencias. Los conceptos de pertinencia y de utilidad deben ser entendidos en el marco de una estrategia que la defensa no está obligada a revelar en los primeros momentos de la investigación. Entonces hay que tener mucho cuidado con el rechazo de la diligencia que solicita la defensa. De allí que, como luego veremos, este código con muy buen criterio permite que la defensa pueda recurrir no solamente al fiscal cuando necesita realizar un acto, recurriendo a una medida de coerción, sino que en caso de rechazo pueda recurrir al juez. Es que hay que garantizar que la recopilación de la información no quede en cabeza de una sola de las partes, porque ello genera una estructura de poder que no garantiza un escenario plausible para la producción de la prueba de la contraparte, ni para desarrollar sus estrategias con posibilidades de éxito. Hay que garantizar una amplia participación de la defensa para que a través del método reconstructivo del razonamiento probatorio pueda alcanzar la mejor explicación posible, que se tradujo en una sentencia que, por lo antes dicho, estará conformada por enunciados que no podrá estimárselos epistémicamente verdaderos. Pero dicho acto colectivo siempre debe apuntar a que fluya en el relato verdadero. No se trata solo de llegar a un relato plausible que desplace al primero. ¿Cuál es el objeto de la investigación penal preparatoria? Bueno, al consumarse el delito, el fiscal solo tendrá una parte de la información. Por lo tanto, su tarea consistirá en colectar toda la evidencia que le permita tener una idea acabada de las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar de la comisión del hecho. Hemos explicado ya que dicha actividad se realizará sin las solemnidades propias del proceso mixto.
no obstante lo cual estará obligado a delinear los contornos del hecho delictivo a fin de posibilitar una adecuada preparación de la defensa por parte del imputado. Desde el inicio el fiscal trabaja en la delimitación del objeto del proceso, en el asunto de la vida que se pone a cargo del imputado como protagonista y respecto del cual deberá decidir la jurisdicción. Y aquí ya surgen algunas cuestiones relevantes. La situación de hecho concreta debe determinarse sobre la base del concepto procesal de hecho, concepto mucho más amplio que el jurídico material y que no depende de él. Con ello pretendo expresar que los principios de unidad y pluralidad de hechos del derecho penal material carecen de significación para llenar el concepto procesal de hecho, que también en un concurso real de delitos puede existir una situación de hecho que debe apreciarse en forma unitaria. No obstante que al iniciarse la investigación penal, la pretensión procesal no está perfectamente delimitada porque es evolutivo-progresiva, preparatoria, investigatoria y cautelar durante esta etapa, y definitiva y condenatoria al presentarse la acusación, deberá dirigirse a la acreditación del complejo histórico unitario que involucra al imputado, desatendiendo la influencia indebida que ejerce el derecho penal sobre dicho instituto. Con otras palabras, debe evitarse la práctica dañina e ilegal de fragmentar el suceso delictivo según las reglas del concurso real, violándose el derecho del imputado a ser juzgado por el suceso total, al elevarse tramos parciales de las investigaciones, dejando al acusado durante años vinculados al proceso. Como se ha señalado, el objeto del proceso penal es la afirmación de la pretensión penal estatal respecto de una situación de hecho determinada, debiendo el fiscal investigar todos los componentes del suceso que el ordenamiento jurídico debe juzgar de manera unitaria, con independencia de la relación concursal que pudiera existir entre los diversos delitos atribuidos al encausado. El suceso... ¿Sí? 15. Bueno, muy bien. El suceso unitario de la vida no puede separarse. Hoy observamos la elevación a juicio por tramos de sucesos delictivos, llegándose al absurdo de juzgar parte de una asociación ilícita, quedando otro tramo de la conducta en la etapa investigativa. Estos errores no pueden persistir. El objeto del proceso lo constituye el comportamiento total del imputado, el suceso investigado y las circunstancias de hecho conexas y relativos a ellos, que son idóneos para tornar factible la obra del acusado como punible desde algún punto de vista jurídico penal. Y no hay que tener en cuenta si en la apreciación jurídica se infieren una o varias acciones punibles. Esto es así porque en la noción de hecho procesal como complejo histórico unitario rige el principio de unidad de imputación penal, lo que quiere decir que los hechos que están comprendidos en esa situación de hecho no pueden ser perseguidos nuevamente. Existe una situación de bloqueo en la sentencia que se dicta al respecto. ¿Y por qué esto es así? Porque a nadie se le puede ocurrir que la situación de hecho define el objeto del proceso penal. No podemos considerar la situación de hecho en forma aislada. Acostarse o toser no puede ser el objeto del proceso penal. Únicamente podrán serlo si esto da lugar a alguna consecuencia penal. El guardabarrera se durmió y no modificó la posición de la aguja del ferrocarril y produjo un accidente. La madre se durmió y no alimentó al bebé de pecho que sufrió lesiones o murió. La conclusión precedente resulta coherente si se toma en cuenta que el hecho, la situación de hecho, aisladamente considerada, puede ser tratada de modo diferente, por ejemplo, aplicando las normas del derecho civil, del derecho comercial, del derecho administrativo. Por lo tanto, siempre se trata de apreciar el hecho, la situación de hecho, desde el punto de vista del derecho material. Esta versión del objeto del proceso penal que nos suministra Bauman es desatendida en el derecho argentino, a excepción de Mayer, y ratificada por Roxin cuando señala que pueden formar parte de una misma situación de hecho procesal diversas conductas que concurren en forma material. Esto es, acontecimientos separables cuando su contenido de injusto es similar
y se encuentran temporal y espacialmente en una relación estrecha. Por lo tanto, si ello se verifica en el curso del debate, deben seguirse estas reglas por el efecto de bloqueo que produce la sentencia firme. Bauman dice, si en una fiesta de San Silvestre una persona comete daños corporales, un hurto, injuria, lesiones leves, el objeto del proceso penal es la fiesta de San Silvestre. No me pueden hacer un proceso penal por las lesiones leves, por las lesiones graves, por el hurto, porque entonces, yendo a una fiesta de San Silvestre, me llenarían de procesos penales por el resto de mi vida. Eso dice Bauman y tiene razón. Y eso es lo que se hace ahora. No se ve a la situación de hecho como un complejo histórico unitario, como un verdadero contexto que está compuesto por el hecho principal y por todos los hechos conexos. Y ese hecho procesal, compuesto por diversos hechos que pueden constituir delitos en forma separada, es lo que debe investigar el Ministerio Público Fiscal. Por supuesto, siempre que tienen el mismo contenido desvalorativo de injusto y que están temporo-espacialmente unidos. Bueno, también hay que preservar la oralidad. Está garantizada la realización de audiencias orales para todas las cuestiones importantes, la palabra hablada, la introducción a través de la palabra hablada de todas las peticiones de las partes. Esto sustituye al modelo infraccional, donde la escritura, que no permite identificar a los imputados, ni a las víctimas, ni a la sociedad, está presente en esta justicia burocrática. Acá justamente se trata de instalar la cultura de la tolerancia y de la legalidad, la cultura que promueva la paz social, y eso se hace a través de audiencias orales. No quiero extenderme a este punto, así termino una cosita que me interesa más. El principio de igualdad de armas obliga a que las partes tengan las mismas posibilidades de influir sobre la recepción y valoración de la prueba y en el resultado de la sentencia. Tiene que haber iguales posibilidades materiales de defensa frente a una acusación que cuenta con todo el poder del aparato estatal. El fiscal dispone de la coerción, de la reserva de las actuaciones, para lograr la efectividad de un acto procesal que entiende relevante. Razón por la cual hay que asegurarse desde el inicio de la investigación que el imputado conozca cuál es el caso que se está armando en su contra. La contradicción está garantizada desde los primeros momentos de la investigación. Todas las cuestiones relevantes tienen que decidirse en el marco de audiencias orales. En esto consiste el principio de centralidad de la oralidad. Oralidad para resolver todas las cuestiones importantes. El principio de contradicción asegura el derecho a ser oído en las cuestiones de puro derecho, ofrecer y producir pruebas, controlar las pruebas ofrecidas por las otras partes, alegar sobre las mismas, realizar todas las observaciones que sean pertinentes durante el curso del debate. Es decir, este código prevé innumerables audiencias para la formalización de la investigación, para el pedido de medidas cautelares, para la fijación del plazo para concluir la investigación, para el control de la acusación, para promover la conciliación o la reparación entre las partes. Es decir, todo se resuelve en audiencias orales. Este principio también resulta asegurado cuando son las partes quienes introducen los hechos al proceso, impidiendo la intervención directa del juez. Acá hubo una modificación en el año 2017, permitiendo que el juez pueda formular preguntas aclarativas en el marco del juicio oral. A mí me parecería bien si fueran dirigidas a los peritos, pero que el juez intervenga y expropie el protagonismo interviniendo en el interrogatorio puede desnaturalizar el sistema. A diferencia, claro está, cuando la audiencia oral se orienta a la solución del conflicto. Cuando la audiencia oral, una audiencia de conciliación o de reparación integral o de suspensión del procedimiento a prueba, se orienta a la relocalización del conflicto. Relocalización del conflicto quiere decir sacarlo del ámbito penal y reemplazarlo por una solución sustitutiva diferente a la penal. Es decir, cuando se trata de hacer cesar el estado de alarma social y colectiva a través de las audiencias que provocan pacificación, el encuentro, que procuran restaurar heridas, acercar a las partes. Entonces, en ese tipo de audiencias el juez sí puede tener un protagonismo mayor. Por supuesto que esta investigación debe hacerse con simplicidad y con celeridad,
con la misma celeridad con que se buscan los elementos de cargo, hay que buscar los elementos de descargo. Las dictámenes que adopta el fiscal en su transcurso, lo mismo que las resoluciones del juez, tienen que ser breves. La injustificada e indebida extensión en muchos casos de los fallos dificulta gravemente su entendimiento. La concisión del acto se relaciona con su brevedad, con la economía de medios para expresar un concepto con exactitud. Y por supuesto que se garantiza la publicidad, no solamente a través del control del público, de todo lo que pase en la administración de justicia, sino garantizando la imagen de los imputados y de los testigos. Se prevé mecanismos para distorsionar la voz, la imagen de los testigos. La primera, para ir cerrando, el primer tramo de la investigación, y con esto ustedes van a ver que el legislador orienta la investigación desde el vamos también al modelo de solución del conflicto, no solamente a la parte cognoscitiva, a que derive en el juzgamiento en juicio oral y público la conducta investigada. Ya el código prevé que recibida una denuncia, la querella, actuaciones de prevención o promovida la investigación de oficio, el representante del Ministerio Público formará un legajo de investigación en el que deberá constar la sucinta descripción de los hechos, situándolos en tiempo y lugar, y deberá adoptar o proponer en el plazo de 15 días alguna de las siguientes decisiones. Es decir, fíjense, el fiscal cuando recibe la noticia de crimen, la denuncia, la querella o la prevención, empieza a trabajar en una investigación, pero una investigación rápida, muy breve, de 15 días. ¿Para qué? Para que al finalizar esos 15 días el fiscal decida qué hacer. Si desestima la instancia por inexistencia del delito, se archiva, se aplica un criterio de oportunidad o disponibilidad, si inicia una investigación previa a la formalización, porque hay elementos que ha reunido elementos de información que le permiten avanzar en la acreditación del hecho y en la responsabilidad de los intervinientes, entonces inicio la investigación previa a la formalización, o si en esos 15 días obtuvo toda la información que necesitaba y directamente formaliza la investigación. Porque no se puede avanzar en el camino del proceso si no es a través de la formalización de la investigación, que es una audiencia en la que se le comunican los cargos al imputado. Esta primera investigación orientativa o preliminar pone en cabeza del funcionario público, del Ministerio Público Fiscal, la realización de las primeras diligencias y las tiene que recibir así, de manera desformalizada, con un audio o video, o si se quiere por escrito, recoge las primeras declaraciones testimoniales, inspecciona el lugar, puede pedir el secuestro de cosas, puede inspeccionar o recibir documentos. Es decir, esto lo hace en el breve plazo de 15 días. Y después ya tiene una idea acerca de si evidentemente la hipótesis es delictiva o no es delictiva. Si no es delictiva, puede decidirse por la inexistencia del delito. Entonces, desestimar la instancia por inexistencia del delito, que es una decisión que está amparada solamente por la cosa juzgada formal, porque quien puede decidir acerca de la inexistencia del delito es el juez. El artículo 116 de la Constitución Nacional dice que es el juez el que aplica la Constitución. Es el juez el que puede decidir si un hecho constituye o no delito. Pero si con los elementos que tiene el fiscal no puede afirmar que se ha cometido un delito, puede desestimar la instancia. Y esta es una decisión rebus sic stantibus. Si aparece nueva prueba que permite avanzar en la pesquisa, se reabre y se abre y se continúa con la investigación. Lo mismo puede archivar cuando advierte que la investigación que ha realizado no le permite individualizar a los autores o existe una imposibilidad de proceder porque se trata de personas que están sometidas a inmunidad procesal. Entonces, en ese caso puede archivar las actuaciones. Una vez que desaparezca el obstáculo, por supuesto que la puede reabrir. Lo que con muy buen criterio este código prohíbe es archivar las actuaciones en los casos de desaparición forzada de personas. Que esto ocurrió durante el terrorismo de Estado. Se archivaban las denuncias sin que la persona sea habida. Hoy
en un caso de desaparición forzada de personas, mientras la víctima no aparezca, sus restos no sean hallados, y si son hallados sus restos, puede identificar el cadáver. Hasta ese momento, la causa no puede archivarse. Y bueno, lógicamente, también, y concluyo, lo dejamos en todo caso para continuar en la clase siguiente, o si quieren ustedes algún adelanto se los puedo dar. La ley procesal deja en poder del Ministerio Público Fiscal la aplicación de los criterios de oportunidad. Y esto es muy importante porque permite, de alguna manera, que los casos que lleguen a juicio sean los casos más importantes, y los casos que son insignificantes, o los casos que el aporte al hecho de parte del imputado es banal, o en los casos que hay una pena natural donde prácticamente el daño que sufrió el imputado a consecuencia del delito implica la punición del vicio, o cuando en función de los delitos que se le atribuyen en el mismo proceso o en otro proceso son de tal entidad o tan gravedad que hace innecesaria la persecución penal. Bueno, el legislador le da la posibilidad al fiscal en esos casos que a través de criterios de oportunidad pueda extinguir la acción penal porque se estima que no es necesaria la persecución penal por la magnitud de los otros delitos que se están investigando. Bueno, doctor Darrocha, creo que ahí estoy cumpliendo con el tiempo asignado y más o menos dejando preparado el tema para las preguntas que quieran hacer y para continuar después con los institutos en particular en la clase siguiente. Ya para... yo les sugiero entonces a coordinación si podemos habilitar los micrófonos de los presentes a los efectos de que quien quiera formular alguna pregunta lo pueda hacer. ¿Me escuchan en coordinación? Sí, doctor. Entonces, cuando visualice alguien que... Usted tiene una mano ahí, yo acabo de apretar la que me corresponde, si por favor puede hacerlo como para que lo vean y le abran el micrófono para hacer la pregunta correspondiente. O mejor podemos directamente sacar el mute de todos los presentes, así el que quiera hablar lo puede hacerlo libremente. Estoy consultando a coordinación, ¿no? Sí, ya estamos trabajando en ello. Gracias. Un segundo que ya va a estar esto. Les recuerdo, mientras tanto, que esta conferencia va a continuar el jueves próximo, jueves 28 de septiembre, a la misma hora, 16 horas, y para conectarse deben utilizar el mismo link que han usado en esta oportunidad. Hay dos personas que levantaron la mano. Bien, ¿les puede dar micrófono, por favor? Sí, ya podrían desmutearse. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Pocho. ¿Qué tal? Marcelo Brito soy. Sí, está así, bueno, cargado en el... ¿Qué tal? Si puede hablar en voz más alta, por favor. Sí, cómo no. La pregunta era referente al sistema adversarial también que existe en Chubut, en Neuquén. Tiene muchísima similitud. Puede ser que sean de la misma manera, digamos, su funcionalidad es la misma, digamos. Y si tiene algo que ver estos sistemas que están aplicándose en esas provincias con respecto a este nuevo código. Sí, tiene mucho que ver. Sí, tiene mucho que ver. Es decir, el sistema adversarial está siendo desarrollado en este momento por una obra magnífica de Alberto Binder, que ya debe ir por el 7º tomo, en contra del sistema mixto que lamentablemente impera en la justicia federal, salvo Salta y Jujuy, y en el que el juez
tiene una función pasiva, como les decía, remitiéndose a Tocqueville, la naturaleza del Poder Judicial es pasiva, el ejercicio de la acción queda en manos del querellante y del Ministerio Público Fiscal. Y muy interesante porque a través de la reforma del Código Penal, en estos sistemas, Chubut es uno de ellos, se permite que cuando el hecho que se está investigando carece de interés público o la solución que persigue el fiscal es encontrada a la posición que tiene la víctima, que es el sujeto natural del proceso, se habilita el sistema de conversión de acciones. Y entonces es la víctima quien empieza a ejercer o comienza gestionando su conflicto, ejerciendo la acción, pero de manera privada. Y se rige la normativa por las reglas del ejercicio de la acción privada porque desaparece el interés público. El fiscal desaparece del proceso y continúa la persecución a cargo de la víctima, lo cual es interesante porque le abre a la víctima la posibilidad de conciliar o reparar, ya ella gestionando sus propios intereses, o directamente ir al juicio solicitando la aplicación de una pena. No es un caso de privatización del derecho penal. Es un caso de conversión de la acción penal pública en privada, que es muy interesante porque hace que el Estado sea interpelado y a través de la gestión del conflicto por parte de la víctima, en realidad el Estado promueva que el conflicto alcance un grado de esclarecimiento, le da una dimensión que antes no tenía, quedaba el proceso en una pila donde se desentendían prácticamente los funcionarios. Y esto hace que justamente el sujeto natural, que es el más interesado en que el conflicto se resuelva, lo pueda gestionar. Es que el proceso penal se ha transformado en parte de la gestión de la conflictividad social. Entonces es un conflicto que hay que gestionar. Y para gestionarlo y lograr pacificación y armonización de los intereses, la víctima tiene que posibilitar el encuentro con el imputado. Obviamente hay delitos que sabemos que es muy, muy complicado, pero esto no quiere decir que no se pueda hacer en un sinnúmero de delitos. Y favorece mucho a reverdecer la imagen del servicio de justicia. En Capital, en una causa particular, me ha sucedido eso con una imputación de despojo, y ahora estoy digamos, con la acusación privada, digamos. Por lo menos eso me parece que también guarda relación en cuanto a esto que me está haciendo referencia. Muchísimas gracias, doctor. Claro, es que el Código de la Capital también es pionero. El Código de la Ciudad de Buenos Aires es pionero, estableció un sistema de enjuiciamiento criminal también muy, muy interesante. ¿Había otra pregunta de otro presente? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Alfredo Oliván. Doctor Falcone, primero muchas gracias por el tiempo que se tomó para la preparación de su presentación. Muchas gracias por la profundidad del examen. También agradecer al doctor Darrocha por la organización y porque nos da la posibilidad y el gusto de escucharlo. Lo escuché atentamente, de algún modo el doctor Rafeca. Creo que leí en el doctor Rafeca 2 ejemplos que usted cita, el del guardabarreras que se duerme y el de la madre que no alimenta al bebé de pecho. Exacto. Sí, de Bauman. Sí. Bueno, su exposición es clarísima, doctor, y qué sé yo, a lo largo, o por lo menos a la luz de lo que está pasando en todo el país, parece que como que en el régimen nacional es tan vetusto, es como ir a caballo cuando existen automóviles. Lo peor de todo esto es que en el medio hay personas, ¿no? Personas imputadas y personas damnificadas. Para resumir yo dos cuestiones, una observación y una pregunta. Mi pregunta en lo personal como humilde litigante en la ciudad de Buenos Aires es algo que usted dijo con respecto al rol de los fiscales, que a veces me parece que no se da en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, la transformación del rol del juez de instrucción antiguo se lo pasan a veces a los fiscales. Y hay un artículo, si mal no recuerdo, del doctor Ricardo Grisetti, que hablaba sobre la objetividad y los alcances de la objetividad. No lo tengo ahora a mano. El criterio de la objetividad en los fiscales, algo que usted dijo. Eso por un lado, porque es algo que creo que se puede dar con el tiempo, qué sé yo, quizás usted tiene más edad y más experiencia, y es algo que quizás decante con el tiempo, pero a mí me genera preocupación a veces litigando en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires con el Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso es una observación. La segunda es una pregunta, no sé si es técnica, no sé si es jurídica, pero bueno, acá están ustedes y se las tengo que hacer. Es cómo piensan, porque a nivel nacional hace mucho tiempo se viene con este proceso, con esto, que fue legislado, que incluso no está en vigencia, pero tenemos una resolución de la Comisión Bicameral de Implementación y solo tenemos algunas normas,
y solo está vigente en una porción ínfima del país. Y les pregunto, porque ambos, extiendo la pregunta al doctor Darrocha también, porque ambos tienen muchísima experiencia, ¿seguirá esto mucho más? ¿Hay planificación de que finalmente se aplique? ¿Se aplicará alguna vez? Usted habló mucho de Mayer, ¿se acuerda del proyecto de Mayer? Creo que era del año 88, 87, que al final nunca se aplicó y terminamos en este sistema mixto. Es cierto, nosotros somos así, compramos cosas viejas. Obarrio en 1889 sancionó un código de procedimiento que establecía el juicio escrito cuando la ley de enjuiciamiento criminal española de 1879 ya establecía el juicio oral. En el año 93 pusimos en vigencia el sistema oral en la ciudad de Buenos Aires, copiando el Código de Córdoba de 1939. Y ahora tenemos dos sistemas de enjuiciamiento. El sistema mixto que aplicamos en la justicia federal, que exuda inconstitucionales por todos lados. Por ejemplo, si el fiscal no ofrece prueba, el presidente del tribunal decide qué prueba se va a ofrecer en el juicio. O sea, si el fiscal no tiene un caso, no ofrece prueba, el juez tiene que decir qué prueba se va a producir en el juicio. Eso es inconstitucional por donde se lo mire. Y desde otro punto de vista, lo que veo es que se afecta la igualdad ante la ley. Porque en Salta y Jujuy se aplica un código con muchas más garantías para el imputado, un sistema diferente de realizar la pesquisa, una pesquisa en que el imputado se va noticiando de cuál es el caso que se le está armando. En el sistema mixto, realmente al imputado se lo trata como un, no le digo como objeto de persecución, pero sí se lo trata de una manera que tan pasiva para que no moleste, porque después todas las defensas y alegaciones las va a poder producir en el juicio oral. Y lo que pasa es que cuando llega la etapa del juicio oral, pasa lo que dice Alonso Martínez, cuando hace el prólogo de la ley de enjuiciamiento criminal española, dice, cuando se le da tanta importancia a la instrucción, que es lo que pasa con el proceso mixto en Capital Federal, cuando se le da tanta importancia a la instrucción, el imputado entra al palenque ya derrotado, porque se va construyendo una verdad de artificio. Cuando el sumario avanza, se protocolizan las declaraciones testimoniales en instrumentos públicos, cuando se difunden en la prensa lo que dicen los testigos, el imputado entra al juicio ya vencido. No es un juicio justo, no es un proceso justo, no es un fairness, no es un juego limpio. Ya todo el fiel de la balanza está inclinado de una manera. Entonces es muy difícil remontar ese tipo de acusaciones cuando vienen con tanto peso, con tanto lastre. Por eso urge poner en funcionamiento un sistema de enjuiciamiento penal que la investigación la ponga como responsabilidad política en una de las partes. Entonces, ya sabiendo que la verdad que pueda construir el Ministerio Público o la visión de los hechos que tenga no es superior a la visión alternativa que pueda construir la defensa, y que el juez sea juez, que el juez sea verdaderamente alguien que sea ajeno a los intereses de las partes, que esté equidistante, porque el sistema mixto lo obliga a intervenir plenamente y a tomar medidas y decisiones. Y aunque usted diga sí, pero uno es el juez de instrucción y otros son los jueces que intervienen en el tribunal oral. No importa, el sistema los va condicionando. Entonces, las funciones del juez en la etapa preparatoria tiene que ser de control y garantía. Luz verde o luz roja. Usted, fiscal, puede avanzar o no puede avanzar. Y la del juez del juicio es, con los hechos que definieron las partes, y sobre los que alegaron, y sobre los que probaron, y con los argumentos jurídicos que me dieron, yo tengo que construir una decisión judicial. Yo no puedo sacar un as de la manga y decir, no, pero el asunto pasa por esta cuestión, porque acá hay un interés público en juego, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el proceso adversarial no es eso. Hay que garantizar el juego limpio, y cada vez que el juez se involucra en la producción de la prueba, hay un tufillo inquisitivo. Y eso es lo que pasa con el sistema vigente, que hay que cambiarlo, pero con urgencia, porque además es un sistema que está en pugna con lo que establecen los convenios internacionales de derechos humanos que han entrado a la Constitución por el artículo 75. Entonces, no se admite más. Yo sé que es complicado,
hay que armar una oficina de gestión judicial, hay que poner gente, hay que controlar todas las reglas de la suspensión del procedimiento a prueba, llevar las teorías de los casos de ambas partes. Sí, es complicado, pero es el único proceso acorde con la Constitución. Lo que estamos haciendo ahora es replicar procesos penales que responden a la lógica de 1939 de Córdoba, es el proceso penal italiano de Mancini de 1930, es decir, estamos muy, pero muy atrasados. Esto es, me parece que esta es una oportunidad histórica que tenemos de trasladar al país el nuevo régimen procesal penal federal. Y bueno, es el desafío, pero depende de decisiones políticas esto. Bueno, gracias, Roberto. Creo que estamos en el tiempo que habíamos previsto y por suerte tenemos la oportunidad de aquí a una semana, continuar y seguramente algunos de ustedes se habrán quedado rumiando algunas preguntas, anótenlas y se las formularemos al doctor Falcone la semana que viene. Nos esperamos entonces en 7 días y muchas gracias por la disertación y muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Chango.